Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Buenas tardes, Francisco. Gracias por este tiempo para Todo Logística. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer. Vamos a conversar un poquito con alguien apasionado por el tema de los puertos, las terminales. Contanos un poquito, ¿quién es Francisco Román? A ver, soy abogado, tengo 45 años. Me gradué de la Universidad de Lima, en Perú. Tengo estudios en administración de empresas y finanzas que hice posteriormente. Toda mi vida he vivido en Perú, he trabajado en Perú y me uní a DP World en el año 2007. Comencé mi carrera como asesor legal y poco a poco dentro de ese tiempo he ido haciendo una carrera. Y actualmente me desempeño como director de asuntos legales y corporativos de DP World Perú, que es la empresa que administra las demás empresas del grupo en el Perú. Te acercaste al mundo de la logística ya desde pequeño. Tu padre, de agente aduanal, despachante de aduanas, ¿no? Sí, mi papá era agente de aduanas, él era abogado también, y posteriormente se desempeñó como gerente general de la Asociación de Agentes de Aduanas en el Perú. Su oficina quedaba en una oficina que actualmente es la oficina de una de las agencias que tenemos nosotros, que se llama Cosmos, que la compramos, que DP World la compró hace poco, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? Que hoy trabaje para la empresa que es dueña de un inmueble donde mi papá trabajó mucho tiempo. Recuerdo haber ido muchas veces de niño a su oficina queda en el piso 13, o quedaba en el piso 13, y desde ahí podía ver el puerto, recuerdo, ¿no? Más o menos. Cuando entrevisté a Frank Boyle, en aquel entonces autoridad de la APN, me comentaba de que el presidente le había encargado que un puerto como el que veías de chico, sin grúas, tenía antes de terminar su mandato que tener grúas pórticos y desarrollarse a través de algún gran actor o alguno de estos grandes empresas que estaban administrando terminales portuarias por el mundo, como Hutchison, DP World, ¿no? Contanos un poquito cómo una maestría en el exterior, en Boston, y cómo termina esto a través de una presentación conectándote con los emiratíes, en definitiva. Sí, sí, cuando regresé estuve, bueno, como todo el mundo, tratando de recolocarme ahí en la comunidad. Y en uno de estos trabajos estaba trabajando para la Cámara de Comercio de Lima, y uno de los eventos que nos encargaron de organizar fue un foro de puertos que en ese momento servía también para presentar el proyecto del Muelle Sur, que ya lo tenía a cargo de DP World, del cual yo no conocía porque todo esto había pasado cuando yo estaba fuera. Así que se organizó todo y cuando terminó, recuerdo que tenía un muy buen amigo, el que todavía sigo viendo, un abogado de acá de Perú, y que me comentó que en esa empresa estaban buscando un abogado para que los ayudara, me imagino. Y nada, me presentó, conversé con ellos, y así de la nada comencé en esto. Eso fue más o menos creo que ha sido julio, agosto del 2007, más o menos. Sin duda que como abogado te tuviste que interiorizar y estudiar y conocer a fondo todo el complejo contrato que significa una concesión por 30 años como la que tienen ahí, desde el 2006 hasta el 2036, ¿correcto, no? Así es, exacto. Bien, en ese contrato uno trata de prever todas las condiciones, pero después con el paso del tiempo descubre que algunas quedan a veces algunos agujeros. Por ejemplo, y eso vinculado a esta ampliación, ¿podrías contarnos cómo fue un poco este tema de la ampliación, qué es lo que la debería disparar y cómo fue el proceso?
Sí, a ver, mira, durante la licitación para la terminal que ocurrió en el 2005, básicamente, digamos, todo el proyecto estaba enfocado básicamente en el desarrollo de lo que es la terminal actualmente, ¿no? Y nunca, o los proyectos de expansión en realidad se les pedía a los postores que presentaran un proyecto que eventualmente se pudiera realizar. Pero yo creo que cuando se presentó eso, la verdad que nadie pensó que eso podría ocurrir en algún momento de la vida de la construcción. Sin embargo, la economía del Perú siguió creciendo tan rápido que esto ocurrió antes de lo que uno probablemente pudo haber previsto, ¿no? Y efectivamente, como consecuencia de ello, es que el contrato de concesión nunca se preparó, nunca se hizo pensando en que en algún momento iba a ocurrir esta segunda etapa. Y eso pasó con el nuestro. El contrato no tenía cláusulas, no tenía temas que regularan, por ejemplo, los plazos, o quién se encargaría de las autorizaciones, o cuánto, o por ejemplo, cuándo debía comenzar las obras. De hecho, hasta la parte técnica, ¿no? ¿Qué parte de las obras deberían ser las que deberían ejecutarse? Y cosas así. Así que lo único que había nada más era que si se alcanzaba el 70% de ocupación del muelle, el inversionista estaba obligado a ejecutar esa obra, pero esa obra no estaba definida. Así que primero hubo un tiempo de discusión respecto de cómo se aplicaba la fórmula, de si efectivamente DP World había superado el 70% de ocupación del muelle. Luego que finalmente, digamos, de alguna manera nos pusimos de acuerdo en eso, teníamos que ponernos de acuerdo en cómo ejecutar la obra, y finalmente, en estas discusiones, el organismo regulador del Perú determinó que efectivamente confirmó que el contrato no tenía nada y que por lo tanto tanto el Ministerio de Transportes como DP World tenían que ponerse de acuerdo para ejecutar para llenar este vacío, ¿no? Así que nos hemos pasado casi 5 años, poco más, 6 años de repente, negociando una adenda al contrato de concesión para ejecutar esta obra, que finalmente se firmó en febrero de este año, ¿no? Y es por eso que hoy estamos en toda esta etapa de la etapa preoperativa para ejecutar esta obra, ¿no? Esta obra, actualmente ustedes tienen una capacidad de 1.300.000 TEUs. Sí, ¿A aproximadamente. cuánto llegarían con estas obras? Casi a 2 millones de TEUs. Sí. Casi 2 millones. Es más o menos es casi aumentar la capacidad de la terminal en un 50% aproximadamente. Okay. Bueno, ustedes también, Francisco, si nos puedes comentar, posteriormente a que ustedes ganan la concesión, aparece un nuevo llamado y aparece una segunda terminal que pasa a competir, que no estaba presente en el primero. ¿Puedes comentarnos un poquito eso, cómo lo vivieron y todo el desenlace que tuvo? Sí, efectivamente. A ver, en el puerto del Callao básicamente hay 2 terminales, ¿no? Es la terminal sur, que es la que opera DP World, que es básicamente diseñada para el manejo de contenedores. Todo el layout, todo, digamos, el flujo en el cual está concebido es para el manejo de contenedores, y de hecho creo que nos ha ido muy bien en ese aspecto. Y luego tienes el terminal norte. El terminal norte es básicamente un terminal multipropósito que básicamente maneja de forma, tiene el monopolio de la carga no contenedorizada del puerto del Callao, que es el puerto principal del Perú, por el cual se descargan toda la carga rodante, los granos, líquidos, cargas de maquinarias, pero también tiene un muelle dedicado a contenedores, ¿no? Y básicamente cuando DP World comenzó, el puerto del Callao estaba manejado por la Empresa Nacional de Puertos, que es una empresa estatal. De ese terminal, digamos, que manejaba ENAPU, se le seccionó la parte del muelle sur para que ese sea modernizada por un inversionista privado, bajo este concurso que les comenté, y ENAPU quedó a cargo de la terminal norte, ¿no? La terminal norte no tenía grúas pórtico, y posteriormente ellos pudieron gestionar la compra de dos grúas pórtico mucho más pequeñas que las que había en el muelle sur, ¿no? Entonces, digamos que todo el modelo de negocios
que se presentó o que se diseñó para esa licitación, estoy seguro que no solo nosotros, sino cualquier postor que estuvo interesado en esa licitación, su modelo de negocios tiene que haber sido concebido pensando en que esta era la situación que iba a estar allí, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la licitación se hicieron consultas al gobierno del Perú respecto a la situación de esa terminal. Si en algún momento el Estado le iba a licitar a un privado, si en algún momento el Estado se iba a asociar, si iba a invertir más, si iba a poner más maquinaria, más grúas, qué sé yo. Y hay ciertas respuestas dentro de esa licitación que dan, digamos, que podrían dar a entender, algunas veces de manera clara, en otras interpretando otros instrumentos, que si eso se hubiera dado, el Estado del Perú no iba a impedir que el actual operador, que en este caso era DP World, podría participar también de esa licitación. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. En el año 2010, DP World decidió proponer una iniciativa para modernizar esa terminal, bajo las leyes de asociaciones públicos-privadas que rigen el Perú. Y luego, me parece que APM Terminals presentó una segunda iniciativa respecto de la misma terminal, lo cual llevó a que el Estado peruano desechara ambas y finalmente decidiera concursarlas. Pero al concursarlas, lamentablemente, en ese momento, el gobierno emitió un decreto del Ministerio de Transportes que excluyó a DP World de ese concurso. Entonces, la licitación avanzó, pero excluyendo a DP World, y finalmente la licitación se le dio a APM Terminals, que fue finalmente el que ganó. La empresa en ese momento decidió interponer un arbitraje internacional ante el Tribunal de Inversiones del Banco Mundial, el centro de inversiones del centro que resuelve las disputas al respecto, que está en Washington. Y lo que la empresa argumentó fue que, primero, que la discriminación había sido ilegal, porque, como te comentaba, en estos documentos durante la licitación podría haberse entendido que no existía tal, ¿no? Y segundo, que se le habían otorgado ciertas ventajas al operador del Terminal Norte que hacían que no fueran las mismas reglas que existían para nosotros en la Terminal Sur, ¿no? Por ejemplo, el hecho de entregar una operación que estaba ya funcionando, eso te da un cash flow, ¿no? Un flujo de caja que DP World no tenía, digamos, porque la operación de DP World era Greenfield. 2 grúas pórtico recién compradas, como les había comentado. Hay un monopolio en el caso de la carga no contenedorizada, lo cual te aseguraba que no iba a haber competencia. Entonces, ciertas cosas que nosotros consideramos que eran de desventaja. Así que presentamos una demanda. Lamentablemente el proceso tomó muchísimo tiempo. Nosotros hubiéramos pensado que eso se iba a resolver en un par de años, 3 años de repente. Pero tomó tanto tiempo, que finalmente este año, ambas partes decidimos retirar los pedidos, tanto DP World como el Estado peruano, porque ya el costo de ello era demasiado elevado para lo que finalmente se podría haber resuelto. Así que desde el punto de vista, digamos, portuario, si cabe el término, es un caso para mí muy interesante porque probablemente es una situación que se puede repetir en otras terminales, en otros países en los cuales efectivamente, sobre todo en países como los nuestros, que requieren bastante inversión privada, y en los que cuando el Estado promueve la inversión privada, una de las columnas fundamentales por las que estas situaciones funcionan es por la confianza, no por la estabilidad institucional. Entonces el cambio de reglas siempre tiene que ser de alguna manera anunciado, tiene que ser predecible, ¿no? Si es una inversión en una terminal donde potencialmente puede existir otro, ¿no? Es mejor curarse en salud y tratar de pedir que el Estado defina las reglas previamente, ¿no? para evitar estos problemas. Sin duda, y cualquier cambio futuro afecta muchísimo a la tasa de retorno de cualquier proyecto. Correcto. Y más un proyecto
en el que aparecen muchas limitaciones. ¿Puedes compartirnos cuáles son las limitaciones para operar? Porque obviamente no tienen libertad para gestionarse, no tienen total libertad. A veces son muchas las restricciones del funcionamiento, ¿no? Así es. En el Perú los servicios portuarios son considerados un servicio público, tanto como la electricidad, como el agua potable, como las telecomunicaciones, ¿no? Y además con el adicional que los activos portuarios se consideran bienes de dominio público. Eso quiere decir que el Estado es el dueño de ellos, son intransferibles, son inalienables. Es decir, el Estado no puede ceder vamos a llamarle su soberanía sobre estos bienes. Así que la concesión es una de las formas por las cuales la legislación peruana prevé la participación de un inversionista privado para que modernice los bienes portuarios, como se llama en el Perú, ¿no? Entonces, considerando estas dos situaciones, y en el caso particular del puerto del Callao, que como comentaba, el hecho de que existan dos terminales que manejan el total de la carga contenerizada del puerto del Callao, no hay que olvidar el hecho de que el puerto del Callao en el Perú dado que la economía del Perú es totalmente, muy centralizada en la región de Lima y alrededores, el puerto del Callao maneja cerca del 90% del total de la carga de containers del Perú. Entonces, tener una participación de 50, 60, 70% dentro de este 90% es un número muy considerado, ¿no? Entonces, todo ello hace que las reglas que el Estado ha previsto, tanto en el contrato como en las reglas de la ley del Sistema Portuario Nacional, y así como también en las reglas de la legislación sobre competencia, lo que se trata es de proteger al usuario. Lo que se trata es de evitar que una situación cuasi monopólica se convierta en una situación de abuso. Entonces, existen muchas reglas que tienden a proteger a los usuarios, pero que también de alguna manera están, digamos, interiorizadas en estos flujos cuando se evalúan estos proyectos. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la tarifa, ¿no? La tarifa básica que cubre la carga y descarga de containers, 2 días de almacenamiento y el despacho por las garitas, por ejemplo, es una tarifa integral que está regulada. Es una tarifa que tiene un precio previamente ya establecido y que cada cierto tiempo se revisa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un tema, ¿no? Luego, por ejemplo, la asignación de las ventanas de atraque, por ejemplo, tienen que seguir ciertas reglas que permitan que no haya discriminación entre líneas navieras, ¿no? La integración vertical, por ejemplo, no está permitida, ¿no? La terminal es una terminal de acceso público, no se puede discriminar el acceso a nadie. El otorgamiento de ventajas comerciales como descuentos, por ejemplo, también son de acceso público, ¿no? No pueden ser, digamos, asignadas unilateralmente. Hay que cumplir con ciertas regulaciones de seguridad, por ejemplo, con reglas nosotros le llamamos de safety, que son establecidas por la autoridad portuaria. Los accesos también están regulados. Nosotros podemos, de alguna manera, establecer límites para cómo controlar el acceso de los usuarios, pero tienen que ser requisitos que de alguna manera sean razonables y que de alguna manera finalmente sean aprobados por la autoridad portuaria, ¿no? ¿Qué otros? Por ejemplo, la creación de servicios nuevos que no estén regulados pasan por una evaluación del organismo regulador. El organismo regulador, conjuntamente con la agencia de competencia, evalúa si efectivamente estos servicios pueden ser prestados o no, y si fueran efectivamente que pudieran ser prestados, se evalúa si tienen una condición monopólica, porque si se tratara de un monopolio, el Estado inmediatamente procede con la regulación de la tarifa de este servicio, ¿no? Y así, hay una serie de cosas que están destinadas un poco a controlar esta posición, digamos, de dominio que da un monopolio natural como es el puerto, porque al final digamos, la economía coincide en que el puerto es eso, es un monopolio natural, ¿no? Que el hecho de que esté manejado por un operador genera una serie de beneficios de economías de escala
que hacen que se mantengan las tarifas dentro de rangos que lo hacen competitivo. Francisco, Pero a cambio de eso, pues hay que tener ciertas reglas respecto a ello. sobre este tema de la regulación, ¿qué nos puedes comentar brevemente sobre qué tan regulados o no están las otras terminales en América que tiene DP World por los distintos países? DP World es una corporación global que tiene terminales en todos los continentes de la Tierra. Y como todo sistema, hay de todo. Hay países en los que DP World tiene, digamos, mucho más libertad de campo porque la legislación de esos países así lo permite. Entonces hay mucha flexibilidad. En algunos casos probablemente está más orientado por el tema de la inversión. Lo que se trata de promover es que efectivamente exista infraestructura. En otros casos hay sistemas en los que lo que está pensado más por el lado, digamos, de la generación de ingresos para el Estado. Es decir, el Estado está más preocupado en compartir las ganancias que eventualmente el operador pueda generar, ¿no? Para generarse un flujo de caja, no sé si para otros proyectos de repente, o para el mismo Estado, ¿no? Y luego, en el caso de Latinoamérica, también tenemos situaciones en las cuales la situación es mucho más regulada. Yo creo que la experiencia que tenemos es casi similar a la que existe en el Perú, sobre todo en los países latinoamericanos en los que DP World está presente. En Sudamérica, diría yo. Un poco, hoy estamos en Ecuador, estamos en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, que son, digamos, países que, digamos, comparten una situación tal en la cual el Estado tiene cierta presencia en el negocio, ¿no? Luego estamos presentes en República Dominicana, donde la situación es un poco más libre. De hecho, el puerto está alrededor de una zona franca, ¿no? Cosa que no existe, me parece, que en Sudamérica. Entonces eso da mucha más flexibilidad. Entonces, depende mucho de esta situación, ¿no? Pero yo creería que de alguna manera el Perú y, digamos, de algún modo Latinoamérica está, digamos, en este punto medio en el cual se ha tratado de incentivar la participación de inversionistas privados con la mayor libertad posible que les permita recuperar estas inversiones, pero dentro de un marco regulatorio que, como les decía, proteja a los usuarios, sobre todo reconociendo además que probablemente en la mayoría de estos países los puertos concesionados son puertos que son la entrada para la economía de sus países, no son probablemente los más importantes en cada uno de estos países. Por un tema organizativo, ustedes reportan a Estados Unidos, ¿correcto, no? Sí, nuestra oficina, la oficina regional, DP World lo que tiene son oficinas regionales, está dividida en digamos, sectores geográficos, y la oficina de Perú y toda la región latinoamericana reporta a la oficina regional de América, DP World Américas, cuya sede está en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y el que está bajo digamos, la administración del CEO de la región. Pero pese a eso, obviamente los dueños son emiratíes, y me gustaría que le contaras un poquito a la audiencia algo sobre Emiratos Árabes. Sé que has viajado allí, y bueno, a ver, ¿qué nos puedes comentar en unos minutos para pintarnos un poco y conocer un poquito más de ese territorio? Sí, a ver, la oficina efectivamente, la compañía la matriz está ubicada en Dubái. Dubái es uno de los emiratos que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Es un país bastante abierto a la inversión. Para lo que uno probablemente puede tener desde nuestra cultura tan lejana para ellos, que es Latinoamérica, es un país que está tratando de modernizarse bastante bajo cánones occidentales, sobre todo. Entonces, ha invertido mucho en infraestructura, sobre todo el Emirato de Dubái. Una de las historias que siempre me ha quedado fascinado es un poco la visión que tienen sus líderes, la familia que lo gobierna,
el sheikh Mohammed Al Manturk, que es el actual, como le llaman, el ruler de Dubái. Ellos tienen un plan como país, pensando que efectivamente, conscientes que el ingreso principal es el petróleo, son conscientes también que es un recurso que eventualmente se va a agotar, o que eventualmente no van a generar los ingresos que pudo haberlos hecho en el pasado o actualmente. Y por lo tanto han decidido invertir bastante en infraestructura para colocar a Emiratos Árabes y sobre todo a Dubái como un eje del comercio en esa región. Entonces Dubái se ha convertido en un centro logístico muy importante que sirve de conexión para el comercio de paso entre la región, entre la lejana Asia, digamos, China, Japón, Corea, toda esa zona, y todo el comercio que pasa hacia Europa, ¿no? Entonces, han hecho una serie de centros de comercio, zonas de libre comercio, zonas logísticas. Yo he tenido la oportunidad de conocer la terminal de DP World, que es una de las 10 terminales más importantes a nivel mundial, y que la última vez, si mal no recuerdo el número, creo que deben estar por encima de los 10, deben estar entre 10 a 13 millones de TEU, si no más. Y alrededor de la terminal hay toda una zona logística impresionante, grandísima, llena de almacenes, de centros logísticos. Están las empresas más importantes del mundo, están alrededor del puerto, y hoy están trabajando también en expandir una zona logística que las conecte con el aeropuerto internacional. Entonces están cubriendo todos los puntos de la cadena en la parte aérea. Tienen una línea muy competitiva como es Emirates Airlines. Así que yo creo que un poco están tratando de posicionarse como un país que ofrece servicios financieros, servicios logísticos, turísticos también, de alto vuelo, ¿no? Entonces eso de alguna manera está posicionando, tratando de diversificar sus ingresos no solo por el lado del comercio, ¿no? Así que es interesante el país. Dubái es una ciudad muy moderna, ¿no? Con edificios, rascacielos, tiene una línea de metro, ¿no? Autopistas impresionantes, una marina muy bonita, hoteles de lujo, centros comerciales. Es bastante, digamos, un poco artificial puede ser también, seguramente, pero es una ciudad con todas las características modernas de lo que quisiéramos también a veces para nuestras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Eso sí, hace un calor impresionante, no se puede caminar. Yo lo caminé de noche y aún así, terminas agotado del calor. Eso quizá puede ser eso muy agobiante, ¿no? Pero luego es una ciudad muy, muy buena, ¿no? Y muy interesante de conocer. La verdad que, bueno, muchas gracias, Francisco. Hemos conocido un poquito de Emiratos Árabes, pero también de lo que ocurre en tu terminal, en el Perú. Mucha suerte con estas obras y estaremos, bueno, en contacto difundiendo cómo van los avances de estas inversiones que se han ido anticipando, ¿no? Porque la verdad que estaban previstas para el 2022 y yo creo que están poniendo mucho acelerador, ¿no? Sí, exacto. Nosotros esperamos comenzar las obras a mediados del próximo año. Mucho depende de las autorizaciones. Estamos en toda la etapa preoperativa para obtener la aprobación de la parte de ingeniería, que está a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional. Luego tenemos que también tener la aprobación ambiental, del instrumento ambiental, los estudios de impacto ambiental. El puerto del Callao está en una zona que colinda con un balneario muy antiguo, que es el balneario de La Punta. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el medio ambiente, con todo lo que está alrededor de todo ello. Lo hemos tenido siempre, de hecho la terminal para ser construida tenía que tener este tipo de estudios, pero igual, ¿no? Siempre hay una preocupación de la gente cuando hay una obra de este tipo. Y luego también estamos trabajando en el cierre financiero
¿no? Para financiar las obras, que probablemente también sean lo más importante. Así que dependiendo de todos estos factores, esperamos que una vez los terminemos podamos comenzar las obras en julio. Durarían aproximadamente 24 meses, con lo cual podríamos esperar que la terminal, esta nueva expansión, esté lista para operar a mediados del 2023, probablemente en fines del 2023. Okay. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una buena jornada. No, a ti, Mario, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus seguidores. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.